Bien, vamos a entrar a los ejercicios de la unidad 2 de la termodinámica, indicándole que los ejercicios del libro, desde el número 1 hasta el número 8, simplemente son ejercicios para practicar. Le va a permitir un poco recordar la teoría para que puedan, con todo ese ejercicio resuelto y esa teoría recordada, hasta el ejercicio número 8 puedan afrontar del 9 en adelante. Vamos a hacer en este momento ejercicio número 9. Dice 5 litros de criptón en condiciones normales son calentados isocóricamente hasta los 600 grados centígrados. Calcular la presión final del gas y la requerida variación de calor. Entonces, aquí nos están indicando que 5 litros de criptón en condiciones normales, tenemos que entender que las condiciones normales son 25 grados centígrados, que serían 298 Kelvin, y 1.013 bar de presión. Son calentados isocóricamente. La condición isocórica es que no haya variación de volumen. Entonces, nos dicen que son calentados hasta los 600 grados centígrados, igual a 873 Kelvin. Hay que encontrar la presión final y hay que encontrar el calor necesario para poder, lógicamente, calentarse desde los 25 grados hasta los 600 grados centígrados. Como estamos en un proceso isocórico, la presión sobre la temperatura es constante, por lo tanto P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, y de aquí sacamos P2, que va a ser igual a T2 sobre T1 por P1, y nos va a dar una presión final de 2.97 bar. Y es lo que esperamos, porque al calentar el gas, la presión aumenta automáticamente. Entonces, una proporcionalidad directa entre el calentamiento y el aumento de presión. Como tenemos los datos iniciales, P1 por V1 igual a N1 RT1, de aquí sacamos el número de moles que no tenemos, pero conocemos la presión inicial, 1.013 bar, conocemos el volumen inicial, conocemos la temperatura final, y de esta manera podemos encontrar el número de moles. Bien, nos piden que calculemos la variación de calor o el calor que se requiere para que se produzca este calentamiento. La primera ley nos indica que la variación del contenido energético es igual a la suma de la variación de calor más la variación de trabajo. Pero trabajo habíamos definido como menos P por diferencial de volumen. Como es un proceso isocórico, esto se hace igual a 0. Y en un proceso isocórico siempre se tiene que manifestar que la variación de calor se hace igual a la variación del contenido energético. Entonces, como no podemos calcular directamente la variación de calor, sí calculamos la variación del contenido energético, que es función de dos variables, de la temperatura y el volumen. Aplicamos el concepto de diferencial total, la suma de las derivadas parciales, y como es un proceso isocórico, esto se nos hace igual a 0 por definición, y esta derivada es igual a CB, por lo tanto, diferencial va a ser a CB de T. Aquí hacemos la integración de una temperatura T1, que son 298 Kelvin, a una temperatura T2, que son 873 Kelvin. Entonces, delta E nos va a salir CB, 823 menos 98, y como delta E es igual a delta Q, entonces el calor es lo mismo. Ahora tenemos que multiplicar por el número de moles, ¿ya? Por el número de moles y por este CB que no conocemos, es un dato que no nos están dando. Pero el número de moles lo sacamos acá, como habíamos ya resuelto, lo aplicamos, lo sustituimos en el número de moles y vamos a ver que la variación de calor va a estar en función de la capacidad calorífica o volumen constante. Generalmente pueden venir estos problemas donde no nos den un dato, una variable, y lo que tenemos que hacer es dejar nuestros resultados en función de esa variable. Es el ejercicio número 9, no presenta mayor inconveniente. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 10. Estamos hablando de nuestro libro. Dice, un mol de un gas ideal es expandido isotérmicamente a 0 grados centígrados desde una presión inicial de 10 bar a una presión final de 0.4 bar. Pregunta, inciso A, calcular la variación de trabajo ejecutada en esta expansión.
Inciso B, calcular las variaciones de contenido energético y calorífico. E inciso C, calcular la variación de calor. Entonces nos están diciendo que un mol de un gas ideal es expandido de forma isotérmica. Entonces nosotros en los datos hay que colocar todo lo que tenemos. Tenemos un mol, el gas es ideal, el proceso es isotérmico, nos mantenemos a 0 grados centígrados, son 273 Kelvin, y vamos a expandirnos de 10 a 0.4 bar. Aquí es importante lo siguiente, nosotros podemos llegar a tener un resultado correcto, pero como ya le había mencionado, en la teoría el signo es determinante. Un error de signo significa que el ejercicio está incorrecto, está totalmente equivocado. Por lo tanto, no podemos equivocarnos en cuanto al signo. Entonces, estamos viendo que tenemos un gas que está a 10 bar de presión y disminuimos la presión. Y al disminuir la presión va a haber una expansión. Lógicamente, el gas se va a expandir. Al expandirse el gas porque está disminuyendo la presión, la tendencia natural es que el gas se enfríe. Entonces vamos nuevamente a mostrar, yo tengo un gas que está a 10 bar de presión y se expande, ¿no? Hay una expansión, el gas se está expandiendo. Al expandirse, la tendencia natural es que el gas se enfríe. Para que esto no suceda, porque el proceso es isotérmico, a medida que se va expandiendo, el sistema comienza a tomar calor, ¿no? Entonces, la dirección del calor es hacia adentro, va a ser positivo, pero el gas se está expandiendo, el trabajo va a ser negativo. En un gas ideal, cuando el proceso es isotérmico, tanto la variación del contenido energético, que es la energía interna, o la variación del contenido calorífico, que es la entalpía, van a ser igual a cero. Este ejercicio que estamos haciendo acá en este momento es importante realizarlo cuando uno está a punto de desarrollar un ejercicio, porque primero tenemos que entenderlo, tenemos que saber cuál va a ser nuestro resultado. Entonces estamos viendo que el gas se expande porque disminuye la presión y tendría que enfriarse. Para que no se enfríe, el gas toma calor. Entonces nuestro calor que nosotros tomemos tiene que ser positivo y el calor y el trabajo que nosotros encontremos tiene que salir negativo. Y como es un gas ideal y el proceso es isotérmico, tanto la variación del contenido energético como la del contenido calorífico tiene que ser igual a cero. Veamos entonces. Entonces, respondamos el inciso número A, que es calcular el calor desarrollado. Por definición, perdón, el trabajo desarrollado. Por definición, el trabajo menos P por dB. Pero ustedes observan acá que la presión no es una constante, la presión es una variable, está variando. El volumen también está variando. Entonces tenemos dos variables, lo cual nos dificulta aquí poder aplicar una integración. Lo que vamos a hacer es cambiar este diferencial por un diferencial que nosotros conozcamos. Y en este caso, diferencial presión conocemos porque conocemos sus variantes, sus límites, ¿no? Límite inferior y límite superior de la variación de presión. Por lo tanto, por definición, un gas ideal, volumen es RT sobre P. De aquí derivamos al volumen respecto a la presión y nos sale esta derivada. Esta derivada la aplicamos acá. Vamos a tener diferencial volumen menos P por este diferencial que vale todo esto acá, sustituyendo negativo con negativo se hace positivo, P cuadrado con P se va y nos queda RT por diferencial P sobre P. Ahora sí, R es una constante, el proceso es isotérmico, podemos integrar de una presión 1, vamos a tener un trabajo 1, con una presión 2, un trabajo 2, donde delta T va a ser RT neperiano de P2 sobre P1. Pero observen acá que P2 es menor que P1, P2 es 0,4 y P1 es 10. Entonces, este resultado va a ser menor a la unidad de este cociente. Cualquier logaritmo, cualquiera sea la base, ya sea decimal o neperiana, de un número menor a la unidad siempre es negativo. Para evitar este logaritmo negativo, invertimos. El P1 lo mandamos arriba y el P2 se viene abajo. Y cambia el signo automáticamente. Entonces, al cambiar el signo, cambia el numerador, pasa al denominador, el denominador al numerador. De esa manera tenemos un signo negativo. ¿Por qué hacemos hincapié en este signo negativo? Porque habíamos dicho que en esta expansión el trabajo tenía que salir negativo, ¿no? En el inciso B nos están preguntando encontrar las variaciones de contenido energético y de contenido calorífico. Habíamos manifestado, al ser un gas ideal, tiene que hacerse igual a cero. ¿Por qué se hace igual a cero?
Veamos, el contenido energético es función de dos variables, de la temperatura y el volumen. Aplicamos el concepto de diferencial total, la suma de las derivadas parciales. Esto se hace igual a cero por el experimento de Joule y esto se hace igual a cero por ser un proceso isotérmico, por lo tanto el delta E es igual a cero. Luego vemos el contenido calorífico en entalpía, es función de dos variables, temperatura y presión. Aplicamos el concepto diferencial total, sumamos las derivadas parciales, esto se nos hace igual a cero por el postulado de Schwarz, y esto se hace igual a cero por proceso isotérmico. Por lo tanto, el delta H es igual a cero. Entonces, cuando ustedes, supongamos que están en un ejercicio y están un ejercicio parecido a lo que estamos en este momento hemos enunciado, que el gas ideal del proceso isotérmico, ya no hace falta hacer ningún cálculo, sino que siempre aplicamos que delta igual a cero y delta H va a ser igual a cero. El tercer inciso, la tercera pregunta era calcular el calor para ello necesario, porque nosotros estamos expandiéndonos y para que no haya un enfriamiento, el sistema tiene que tomar un calor. Entonces, ¿dónde lo tomamos? De la primera ley, donde hemos visto que delta igual a cero, por lo tanto calor igual al trabajo, pero opuesto. Entonces, si el trabajo era negativo, el calor va a ser lo mismo, pero va a ser positivo. Entonces, de esa manera, nosotros respondemos. Como ustedes ven, se necesita entender la teoría. Por eso es que les manifestaba que los ejercicios anteriores simplemente son para recordar la teoría. Luego pasamos al ejercicio número 11, donde dice 3 moles de un gas ideal se expanden isotérmicamente desde 20 litros hasta 60 litros. Calcular las variaciones de trabajo, calor, contenido energético y contenido calorífico si, inciso A, el gas se expande contra una presión de oposición constante de una atmósfera, y B, el gas se expande isotérmica y reversiblemente. Lo mismo acá, tenemos que también entenderlo. Tenemos 3 moles de un gas ideal que sufren una expansión isotérmica desde un volumen 20 litros hasta un volumen de 60 litros. Bien, nos están preguntando calcular todas las variaciones, tanto de contenido energético como contenido calorífico, calor y trabajo. Hay que calcular todas esas variaciones. Primero, si el gas se expande contra una presión de oposición constante, una atmósfera. Y inciso B, cuando el gas se expande isotérmica irreversiblemente a 27 grados centígrados. Entonces, lo mismo acá, tenemos un proceso isotérmico, estamos ante una expansión también. ¿Por qué? Porque el gas de 20 litros pasa a 60 litros. Entonces, el mismo caso anterior, si el gas se está expandiendo, lo natural sería que se enfríe, pero el proceso es isotérmico, entonces el sistema tiene que tomar calor. Como es una expansión, el trabajo va a ser negativo. En el primer caso dice contra contra un gas de oposición constante, que es igual a una atmósfera. Entonces, en este caso nos están diciendo que se va a expandir contra una presión de una atmósfera, pero una presión constante. Veamos, calculemos para el inciso A todas las variaciones. Pues el gas es ideal, proceso isotérmico, delta E, delta H igual a cero. Yo les decía que cuando tenemos un gas ideal y un proceso isotérmico, ya no hace falta hacer todo esto, directamente decimos delta E igual a delta H igual a cero. Y luego, para encontrar el calor o el trabajo, el calor es igual al trabajo, pero opuesto. El trabajo menos P por dB, en este caso podemos aplicar la integral directamente porque la presión es una presión opositora constante, por lo tanto la presión es una constante. Tendríamos menos P por variación de volumen, pero fíjense que aquí la presión está en bar, ¿no? Y el volumen siempre está en litros mol. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una conversión. 0.082 litros atmósfera ya nos hacen 1.987 calorías. Esto es para que lo llevemos todo a calorías por mol. Entonces, este resultado, al hacer esta multiplicación acá, nos está llevando todo a calorías por mol, y luego multiplicamos por el número de mol que tenemos. Tenemos 3 mol
y nos va a dar la variación de trabajo. El trabajo va a ser negativo. Si el trabajo es negativo, el calor automáticamente es positivo. Y en el inciso B nos están diciendo que el gas se expande a 27 grados centígrados, ¿no? Nos están dando ya la temperatura de expansión, ¿no? Pero ya no nos dicen nada de la presión, por lo tanto, lógicamente no podemos nosotros admitir que la presión sea constante, si no nos dicen nada de la presión, decimos que la presión es variable. Veamos nuevamente, calculamos el delta E delta H igual a 0, por la primera ley, diferencial E igual a la suma de calor más trabajo, pero la variación de contenido energético es 0 y calor igual al trabajo, pero opuesto, ¿no? Por lo tanto, diferencial trabajo es menos P por diferencial B. En este caso, la presión no es una constante, tengo que sustituirla. Presión es RT sobre volumen. Sustituimos acá y vamos a tener diferencial trabajo menos RT, diferencial volumen sobre volumen. R es una constante y el proceso, en el caso B, se está expandiendo isotérmicamente a 27 grados centígrados, entonces la temperatura es constante. Por lo tanto, vamos a tener delta W menos RT neperiano V2 sobre V1. Aquí aplicamos R, la unidad de R de 1.987 calorías por mol por Kelvin, ¿ya? Como estamos multiplicando por temperatura, Kelvin con Kelvin se va y el resultado me queda calorías por mol. Y lo tengo que multiplicar siempre por el número de mol que tengo. En este caso son 3 moles y me da el trabajo de menos 1964.65 calorías. Si el trabajo es negativo, el calor tiene que ser positivo, por lo tanto el calor es lo mismo, pero el sentido es contrario.